Buenas noches compañeros, yo les vengo a presentar tres temas, los cuales son queratosis seborreica, hiperplasia sebácea y quiste sebáceo. ¿Okay? Empezando primero con la queratosis seborreica, por definición se dice que es un tumor benigno epidérmico. Se trata de una neoformación queratósica pigmentada de aspecto verrucoso, bien delimitado y que está cubierto de una escama grasosa que se desprende con facilidad. A esto se debe su denominación incorrecta de seborreica. No tiene nada que ver con glándulas sebáceas, es por eso que es incorrecto que se le denomine así, pero pues así se conoce. También se le conocen con otros nombres como verruga senil, verruga seborreica, acantoma de células basales, acantoqueratoma benigno, papiloma de células basales. Estos términos están relacionados con su epidemiología, su aspecto clínico y su aspecto histopatológico, como veremos más adelante, y se entenderá mejor. En el aspecto epidemiológico tenemos que es el tumor benigno más frecuente en adultos ancianos. Predomina en mayores de 40 años y su prevalencia aumenta conforme aumenta la edad. Aparentemente es más común en caucásicos, pero hay una variedad que afecta más a personas de piel oscura. Afecta de igual manera a hombres y mujeres y existe una relación con la exposición a la luz solar, por lo que es importante preguntar sobre la ocupación del paciente, aunque en el aspecto de la etopatogenia, como veremos en la siguiente diapositiva, no se tiene que es probable que haya una participación de los rayos UV. Sin embargo, no es concluyente. De hecho, ninguno de los factores etiopatogénicos está completamente confirmado, pero es algo que se ha descubierto. Como dije, no está relacionado a las glándulas sebáceas. En realidad, se trata de la proliferación de células epidérmicas basaloides y escamosas. Esto provocado por principalmente el daño al ADN, que lo puede causar la radiación UV, la luz solar. Se ha también hecho una teoría de que es posible la participación del virus VPH, sin embargo no se ha confirmado tampoco. No se sabe si en realidad son descubrimientos incidentales de genoma de VPH sobre las lesiones de la queratosis seborreica o realmente tiene un factor etiopatogénico. Lo que sí se ha detectado son varias mutaciones, principalmente somáticas y principalmente en los genes de el factor de crecimiento de fibroblastos 3 y en el caso de la subunidad catalítica de la fosfatidilositol 3-cinasa, que se relaciona también con otros varios tipos de cáncer. En el caso del factor de crecimiento de fibroblastos, en su receptor tipo 3, se dice que la mutación le da al receptor una actividad constitutiva. Como es un factor de crecimiento, es un receptor que actúa sin su ligando, es decir, tiene una actividad constitutiva, pues se dice entonces que la señal se envía, no se sabe cuáles son los factores, los segundos mensajeros que participan en la señalización, pero pues induce el crecimiento de las células. Se han identificado, o más bien se han propuesto mutaciones en la línea germinal, lo cual daría como resultado o explicaría los casos familiares porque hay un patrón hereditario también que se dice que es autosómico dominante con penetrancia incompleta. El tumor es de origen clonal. Y pero todo esto en realidad no se sabe mucho al respecto, a pesar de ser una patología que es muy frecuente. De hecho, no se tiene mucha información al respecto.
Bueno, en el cuadro clínico, primero me gustaría que vieran cómo son las lesiones para que más o menos fuera quedando más claro la descripción de estas mismas. Ahorita las vamos a ver nuevamente, solamente para darnos una idea. Entonces, el cuadro clínico, características de la lesión, en número pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Son múltiples especialmente en los casos familiares, es decir, hay un antecedente de un familiar a quien tuvo eh, queratosis seborreica múltiple, ¿no? En el caso del diámetro es muy variable, puede ir de 1 milímetro hasta 4 centímetros, pero se dice que se tiene un promedio de 0,5 a 1 centímetro. Los bordes son bien delimitados. En el caso de la forma tenemos varias que puede ser nodular, puede ser semiesférica, puede tener aspecto digitiforme, puede tener un aspecto verrugoso, puede ser pediculado, especialmente en las regiones del cuello y de los pliegues, o puede ser aplanada. No son tipos, en realidad no se ha establecido si se trata de, por ejemplo, en el caso de las aplanadas, si es un subtipo como tal o es el inicio de la lesión que puede progresar después a ser de tipo nodular o más bien elevada, ¿no? Pero no se consideran como un subtipo en realidad. La superficie de la lesión es rugosa, es aterciopelada, especialmente este dato es importante para las lesiones aplanadas. Tiene que tener superficie terciopelada para que sea sugestivo de queratosis seborreica. Es queratósica, tiene una escama grasa que se desprende con bastante facilidad. Dentro de la lesión podemos encontrar lo que se conoce como quistes milium y aberturas pseudofoliculares. También se conocen como pseudoquistes, como pseudocomedones, que precisamente parecen comedones, pero en realidad no lo son. Estos dos últimos son muy, podría decirse, característicos de queratosis seborreica y se detectan mejor en la dermatoscopía. El color puede variar, puede ser café amarillento, café grisáceo, amarillo grisáceo o negro, es decir, puede estar bastante pigmentado. Esta pigmentación, cabe recalcar que es homogénea, no hay variación de color dentro de la lesión, ¿ok? En la localización puede aparecer en cualquier sitio, excepto en palmas y plantas de los pies, tampoco en superficies mucosas, aunque se ha descrito en conjuntiva. Predominan en la cara y el tórax y generalmente son asintomáticas. Sin embargo, cuando hay un factor mecánico que esté incidiendo sobre la lesión, o por ejemplo que el paciente intente quitársela y se la mutile o se rasque, pues puede haber irritación, picazón, dolor, sangrado, enrojecimiento y formación de costras en la queratosis. Es muy raro que aparezcan tumores dentro del canal auditivo externo y en el caso de los párpados que sean lo suficientemente grandes como para causar problemas de audición de tipo conductivo o de la visión respectivamente. ¿Okay? Hay variaciones clínicas. En el estudio histopatológico se tiene que no se pueden distinguir unas de otras, es por eso que se consideran variaciones clínicas. Sin embargo, en sus patrones morfológicos y su epidemiología cambian. Por ejemplo, tenemos principalmente son dos, que es la estucoqueratosis y la dermatitis papulosa nigra. En el caso de la estucoqueratosis se tratan de lesiones múltiples. Regularmente se tienen que son más de 100. Son pequeñas, son blancas grisáceas, se encuentran en áreas expuestas, principalmente en el dorso de la piel y las manos. Es más común en hombres, caso contrario, por ejemplo, de la
queratosis seborreica normal que afecta en igual proporción a hombres y mujeres y afecta principalmente a personas caucásicas. Y en el caso de la dermatitis papulosa nigra es una mayor incidencia en personas de piel oscura, contrario a la queratosis seborreica y la estocoqueratosis. Se dice que afecta más a mujeres, aparece a edades más tempranas, son múltiples, son pequeñas, hay una historia familiar de padecimiento de esta lesión, se localiza principalmente en cara, cuello, espalda alta y en el pecho. Y el caso del síndrome de Leser-Trelat, se trata de un síndrome paraneoplásico y se caracteriza por la aparición súbita de muchas verrugas seborreicas pruriginosas. Recordemos que es raro que sean sintomáticas y en este caso son pruriginosas y están acompañadas además de neoplasias internas, principalmente adenocarcinoma de estómago, de colon o pulmonar. Se considera un signo de mal pronóstico porque la sobrevida de estos pacientes después de desarrollar el síndrome de Leser-Trelat es el de alrededor de 11 meses, aunque si se dice que pues si se llega a dar la remisión de las neoplasias internas, también hay una remisión de las verrugas seborreicas. Tienden a ser más grandes, muy numerosas y incluso por ejemplo en cáncer de mama también pueden llegar a aparecer y por ejemplo se dice que es muy sugestivo el cáncer de mama cuando aparece especialmente como en la zona del pecho aparecen estas verrugas seborreicas y en el pecho afectado no es unilateral, solamente es en esa parte y también remiten cuando la neoplasia interna del cáncer de mama pues se trata. Aquí tenemos imágenes de diferentes formas de la lesión. Aquí podemos tener un patrón cerebriforme, podemos ver ligeramente la escama, podemos ver que es de un color homogéneo, es bastante bien delimitado, es simétrico, tiene fisuras, tiene varios eh, bordes, es pigmentado el color. Aquí podemos ver la variedad plana en la superficie aterciopelada que tiene que estar para hacer diagnóstico diferencial. No es tan pigmentada. Aquí vemos una queratosis seborreica en pliegues que tienden a ser cuando se encuentran acá muy húmedas, vemos que no son pigmentadas. Y aquí tendríamos como a la lesión, es un acercamiento y tenemos como a la lesión ejemplar, por decirlo de alguna manera, en donde se alcanza a ver que el color es homogéneo, los pseudocomedones, podemos ver la escama grasa también. Y la característica es que estas lesiones parecen estar pegadas sobre la piel, es decir, no parecen estar como adentro, sino como si estuviera encima nada más. Aquí tenemos múltiples lesiones que se caracterizan en los casos familiares, como ya he dicho, y puede seguir un patrón en árbol de Navidad en donde sigue las líneas del pliegue. Aquí tenemos a la estucoqueratosis, como habíamos dicho, son blanquecinas grisáceas, se encuentran principalmente en zonas expuestas, principalmente en el dorso de los pies, en este caso, en estos dos casos. Son múltiples, se dice que son más de 100. Y en la isopatología pues no hay diferencia. Aquí podemos ver la dermatosis papulosa nigra. Vemos que son de menor tamaño, es predominante en mujeres. Aquí pues tenemos una persona bastante famosa
que padece esta enfermedad y pues es la variedad que le da a las personas de piel oscura. Hay antecedentes familiares y todo lo que ya había explicado anteriormente. En el caso de la clasificación histopatológica tenemos varios tipos. Los principales o los más frecuentes son el acantósico, el hiperqueratósico y el adenoideo. Cada uno tiene su característica. En el caso del acantósico, bueno, la diferencia entre uno y otro es principalmente la predominancia de el tipo celular basaloide o el escamoso. En el caso del acantósico, por ejemplo, hay predominancia basaloide, al igual que en el adenoideo. Pero en el adenoideo están en una imagen reticulada. En el caso del hiperqueratósico hay mayor cantidad de células escamosas y tienen un patrón, la hiperqueratosis tiene un patrón que parecen torres de iglesia. El tipo clonal hay nidos de células escamosas. En el tipo irritado hay células inflamatorias, infiltración, remolinos de células escamosas, acantolisis, esqueratosis y la esponjosis. Además se pueden observar células basales apoptóticas y en el melanoacantoma es muy fuertemente pigmentado y hay proliferación de melanocitos. Aquí están los tres tipos principales. En el acantósico predominio de tipo basaloide, por eso vemos este color. En el hiperqueratósico, células escamosas en torres de iglesia. En el adenoideo, células basaloides en patrón reticular. El diagnóstico se hace clínicamente. Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico diferencial, que principalmente se hace con el melanoma, y es muy importante porque se puede tratar entonces de un tumor benigno o un tumor maligno, y es muy importante pues hacer el diagnóstico diferencial. Generalmente las lesiones son más comúnmente fáciles de identificar, pero específicamente en el caso del melanoma verrugoso o el lentigo maligno, son dos tipos diagnósticos que sí nos pueden complicar un poco pues el diagnóstico, y por eso es válido hacer uso de la dermatoscopía, que nos va a descartar que sea uno u otro. Sin embargo, el dermatoscopio pues no siempre está presente en la clínica y entonces podríamos hacer una biopsia por raspado, siempre y cuando en realidad no se trate de melanoma, porque la biopsia por raspado en realidad empeoraría el melanoma. En el caso de si se sospecha que es un melanoma, pues se tendría que hacer la excisión completa con márgenes de 2 a 4 centímetros, ¿no? La biopsia por raspado se puede hacer si después de la dermatoscopía no queda muy claro el diagnóstico y se sospecha de otro tipo de lesión, otra patología que no sea melanoma, o alguno de los otros diagnósticos diferenciales de la queratosis seborreica. Entonces sí se puede hacer la biopsia por raspado simplemente. En el caso del diagnóstico dermatoscópico hay pues características, como decíamos, las dos más características son la presencia de los quistes tipo milium y los pseudocomedones o los tapones foliculares. Los quistes pueden verse señalados por estas flechas color negro, que se ven brillosos, se ven redondos, y los pseudocomedones están marcados por las flechas de color blanco. No se ven muy bien en esta imagen y se ven mejor en esta, que serían los círculos de color café más resaltado, ¿no? El color vemos que es amarillo marrón o gris marrón, pero es opaco, al contrario que sería en un melanoma, que son colores más intensos. Hay posibilidad de que haya un patrón reticular, un patrón en rayas, como lo habría en el melanoma. Sin embargo, estas son muy mal delimitadas, como lo sería en el melanoma. En el melanoma vemos que hay patrones
de líneas, patrones reticulares y otros que no se encontrarían en este caso. El aspecto es cerebriforme y las estructuras vasculares serían serpentiginosas. El diagnóstico diferencial se hace principalmente con las siguientes lesiones. En el caso de el léntigo senil, no es elevado, no tiene la apariencia aterciopelada ni verrugosa o la escama grasa, pero de hecho se ha relacionado como un riesgo de desarrollar queratosis seborreica, es decir, que el lugar donde están después se desarrolle la queratosis seborreica. En el caso de los nevos intradérmicos, estos predominan en adultos, es una lesión elevada, copuliforme, puede ser de superficie lisa, que es algo muy raro en el caso de la queratosis seborreica, pues tiene forma papiloide, es verrugosa también, o puede ser sésil o puede ser también pediculada. Puede variar el color, puede ir desde que sea el color más o menos de la piel, color castaño, negro o azulado. El negro azulado pues es un poco más raro en la queratosis seborreica, donde las tonalidades van más del café al negro, ¿no? Pero el negro como tal es un poco más raro. Estas también no tienden a ser tan grandes, o bueno, la queratosis seborreica podría ser más grandes. En el caso de los neuros histadérmicos alcanzan más o menos de 1 milímetro a 1 centímetro en promedio. Y existe la regresión de los neuros intradérmicos, cosa que no sucede en la queratosis seborreica, donde las lesiones lo único que hacen es aumentar. La evolución es estable en el caso de los nervios intradérmicos, pero puede modificarse por la pubertad o con los embarazos. En el melanoma ya describimos cuáles son las diferencias dermatoscópicas, sin embargo en la clínica puede ser un poco complicado distinguirla del tipo verrugoso y del lentigo maligno. En el caso del melanoma verrugoso, el color tiende a ser más oscuro, un color café, azul oscuro o negro azulado. Esta variedad pues es muy agresiva, entonces crece de manera muy rápida, mientras que en el caso de la queratosis seborreica es un crecimiento un poco más lento, crónico. La superficie puede estar ulcerada, es decir, hay cambios en la evolución, se puede ulcerar y pues esto no sucede en la queratosis seborreica. Los bordes son irregulares, son festonados, es asimétrico y pues no se presenta la escama grasa ni la superficie terciopelada. En el caso del lentigo maligno, en este caso sí puede ser un poco más difícil porque es la variedad menos agresiva del melanoma y puede estar en la cara por mucho tiempo principalmente. Se presenta como una mancha que tiene tonos de café o negro alternado. Esta es una diferencia, que los colores no son homogéneos, sino que pues cambian las tonalidades, ¿no? Es crónico, como había dicho, y puede permanecer bastantes años ahí, pero no se eleva tanto como podría suceder en la queratosis seborreica. No presenta la escama grasa, y se puede diferenciar en la dermatoscopía porque pues va a presentar los patrones melanocíticos. En el queratoacantoma, la lesión tiene forma de cúpula, es de crecimiento rápido, puede iniciar como una mácula eritematosa y tiene una zona central creatiforme o también llamado tapón central, y la involución pues se da en medio de 6 meses, cosa que no sucede en la queratosis seborreica. En el caso de los dermatofibromas, no tienen a ser mucho del color que hay en la imagen, pero se puede parecer.
Son lesiones poco elevadas, son pequeñas, de color amarillo café o rojizo, o más o menos del color de la piel, de superficie lisa o poco rugosa, es de una consistencia firme y dura, cosa que pues no sucede en la queratosis seborreica, donde hay una escama y hay hiperkeratosis, ¿no? Se puede diferenciar por el signo del hoyuelo, que se trata de comprimir la lesión entre los dos dedos y va a aparecer un surco. Con el carcinoma vasocelular, en este caso, pues los bordes del carcinoma vasocelular son perlados, la evolución es también variante, tiende a ulcerarse, hay aparición de telangiectasias también, pero con otro patrón que tiende a ser, bueno, tienden a ser también, pueden también ser mmm, serpentiginosos, pero son mayores en el caso del carcinoma celular. Y pues no se ven los orificios foliculares, los quistes, ni la escama grasa. Y pues en la dermatoscopia no se van a ver, pues se va a hacer el diagnóstico diferencial bastante fácil. El tratamiento muchas veces es innecesario porque se trata de un tumor benigno. La mayoría de las veces se hace por motivos o estéticos, cuando son muchos, o cuando hay irritación mecánica persistente, también es una indicación, es decir, está cerca de el pantalón y este, pues está lastimando frecuentemente, entonces pues es mejor quitarla para que no esté pues sufriendo el paciente, ¿no? Se pueden dividir los métodos en ablativos, excisionales, pueden ser tópicos y se han descrito tratamientos orales que no son muy efectivos. Los tratamientos que se prefieren son el legrado y la electrodesecación. En el caso de la electrodesecación se usa principalmente para las lesiones pediculadas del cuello. La excisión total regularmente se hace cuando se duda mucho del diagnóstico y pues como les mencioné, se pretende o se sospecha que pueda ser un melanoma. La criocirugía y el láser de dióxido de carbono se utilizan principalmente para lesiones aplanadas, pero tienen la inconveniencia de que pues no se da un diagnóstico histopatológico, no hay muestras para diagnóstico histopatológico. La quirocirugía pues se aplica el aparatito por 10 a 15 segundos y después se despega y pues queda la lesión. En lesiones muy extensas puede ser necesaria una segunda intervención. No está indicada para personas de piel oscura porque puede causar hipopigmentación y hay mayor riesgo de generarse también eh, cicatrices queloideas en esta población, por lo tanto por eso tampoco se utilizan mucho el legrado ni la electrodesecación y se utiliza más el láser de dióxido de carbono cuando se trata de la variedad de dermatosis papulona nigra. Se ha también usado ácido tricloracético, que es el tratamiento tópico, generalmente al 30%, se aplica directo sobre la lesión, hasta que aparece una escarcha blanquecina. Generalmente se combina el tratamiento con el legrado, se curetean y puede acompañarse de un poco de sangrado. Se vuelve a aplicar ácido tricloroacético hasta que se detiene el sangrado y pues queda una costra que regularmente se desprende después de una semana. A veces puede ser necesario repetir el procedimiento y se tiene que tener un lapso de alrededor 15 días para volver a repetirlo. En el caso de los retinoides tópicos se usa el azaroteno, por ejemplo, en crema al 1%. Se dice que se aplica 2 veces al día
pero el tratamiento es bastante prolongado y va de 3 meses a 12. Y en el caso del tratamiento oral se describió una vez el uso de 1,25 hidroxivitamina D3 a dosis de 0,25 microgramos a 0,5 microgramos al día, es un tratamiento pues indefinido, es prolongado, y estos se utilizan principalmente cuando las lesiones son múltiples, porque sería muy difícil estar cureteando una por una. Entonces pues con el tratamiento oral, y también podría ser el tópico, pues hay una regresión de las lesiones. En el caso del oral, algunas lesiones desaparecen, otras reducen su tamaño, y pues así es más fácil pues utilizar después el legrado o otro tipo de tratamiento. Generalmente se combinan, pero los preferidos siempre son pues los operacionales, ¿no? Y bueno, ya finalmente el esquema, como resumen, la definición son malformaciones queratócicas pigmentadas cubiertas de escama grasosa. Su clasificación, en realidad pues no hay subtipos, pero podemos decir que están las elevanas, las planas, la estucoqueratosis, dermatosis papilosa nigra y el síndrome del Ehlers-Danlos. En la clasificación histológica sí hay, que pues no tiene mucha relevancia clínica en realidad, pues son los que podemos ver en la pantalla. La etiología es por la proliferación de células basaloides y escamosas mediante mecanismos pues que no son muy bien conocidos. La clínica pues son lesiones elevadas, son pigmentadas homogéneamente, son verrugosas, aterciopeladas, cubiertas de la escama grasa, que tienen el aspecto de estar pegadas a la piel y son generalmente asintomáticas. El diagnóstico es clínico. Si hay dudas, se recurre a la dermatoscopía. Si hay dudas, la biopsia por raspado o la biopsia excisional. El diferencial se hace con el lentigo senil, el melanoma, queratosis actínica también, queratocantoma, dermatofibromas, carcinoma vasocelular y nemos intradérmicos. Los tratamientos pues son los métodos ablativos, excisionales, tópicos y orales. Ahora pasamos a la hiperplasia sebácea. Por definición, se tratan de neoformaciones también benignas que representan el aumento del tamaño del lóbulo sebáceo alrededor del infundíbulo folicular. En esta, pues sí participan las glándulas sebáceas. La epidemiología afecta principalmente a personas de piel blanca, mediana edad o edad avanzada. La prevalencia aumenta con la edad también. Afecta mayoritariamente a hombres y también se han descrito casos familiares donde las lesiones son bastante numerosas. En la etiopatogenia tampoco se conocen muy bien sus factores, pero se le atribuye a la radiación UVA, a la mutación del gen BRAF. También hay un factor androgénico causado por el envejecimiento cronológico, y en el caso de recién nacidos, por influencia de los andrógenos maternos, pueden aparecer principalmente en la zona facial, en el dorso de la nariz y en otras donde veremos posteriormente. La inmunosupresión también se ha descrito como un factor aislado, incrementándose de la prevalencia de un 1% a personas sanas y en 16% a personas con tratamiento inmunosupresor con ciclosporina A o corticosteroides, tratamiento combinado o individualizado. Entonces se ha descrito también como un factor patogénico, pero no se conocen muy bien los mecanismos. Quisiera que vieran la lesión, primero para más o menos describirla. Tenemos que la lesión elemental son pápulas.
número, pueden ser múltiples y tienden a confluir, de hecho. Son más numerosas en casos familiares, como ya había dicho. El diámetro son pequeñas, son de 1 a 3 milímetros. Los bordes están bien delimitados, las formas pues son elevadas. La superficie es ligeramente umbilicada. Esta umbilicación precisamente corresponde al poro del folículo y a veces se presentan telangiectasias radiales. El color va de rosado o amarillo y está localizado principalmente en frentes y regiones temporomalares. En el caso de recién nacidos, como había dicho, se ubican en el dorso de la nariz, en la mejilla, en la frente, en el labio superior, en el tronco y en los genitales. Y tienden a ser asintomáticas a menos que también haya un factor mecánico que les afecte. Forman parte junto con los quistes milium de lo que se conoce como pubertad pubertad en miniatura junto con quistes epidérmicos que son los tipo milium y desaparecen solos. Y bueno, aquí vemos la imagen de cómo son. El diagnóstico es clínico, es bastante sencillo, pero también se puede recurrir a la dermatoscopía. El patrón dermatoscópico es pues vamos a encontrar estructuras globulares y vasos en corona que nunca van a atravesar la lesión. Aquí podemos ver las estructuras globulares en color amarillo y los vasos radiales que no están atravesando como tal la lesión. Su principal diagnóstico diferencial es con el carcinoma vasocelular. Bueno, ahorita les enseño una imagen que se podría parecer bastante, en donde los patrones van a ser distintos. Van a ver, pueden haber pues las hojas de acre, los vasos van a ser más serpentiginosos y más numerosos y no se van a encontrar las estructuras lobulares de color amarillento. Aquí vemos lo que les decía, el carcinoma vasocelular. Ese es su principal diagnóstico diferencial. Tenemos que pues en el caso del carcinoma vasocelular vamos a tener bordes perlados, tiende a ulcerarse y la aparición pues de telangiectasias serpentiginosas más numerosas. Tiende a hacerse más grande y en la dermatoscopía pues ya describimos sus diferencias, ¿no? No se van a encontrar los lóbulos y las telangiectasias sí van a atravesar a la lesión y son serpentiginosos. En el caso del molusco contagioso, que también se puede confundir porque pues son lesiones umbilicadas también, pues se hace porque es raro que las pápulas confluyan, son semiesféricas, pues la umbilicación es más marcada, son duras, del color de la piel, blanco amarillentas o translúcidas. Si se exprimen puede salir un material grumoso, puede haber en otra zona generalmente y puede ocurrir pues por la autoinoculación y pues podemos detectar algún factor de riesgo por infección del virus que da molusco contagioso. Puede haber prurito leve, mientras que en la hiperplasia sebácea pues es asintomático. Remiten solas en 6 meses a 4 años, cosa que no sucede en la hiperplasia sebácea. Y en la dermatoscopía no aparecerían los lóbulos, pero sí los vasos. En el caso del queratoacantoma,
Se da en partes expuestas a la luz solar, se da en pues, las 4 etapas de su evolución, hasta su remisión espontánea, eh, la etapa inicial, la etapa de maduración, etapa de evolución y etapa de cicatrización. Vemos el centro eh, creatiforme que no pues aparece en el caso de la hiperplasia sebácea. En el caso de los tricoepiteliomas se trata más bien de un síndrome familiar de aparición principalmente en niños, y la hiperplasia sebácea afecta mayoritariamente a adultos y adultos mayores. Esto se da en niños o pubertos, son múltiples. La distribución del centro facial son perladas, translúcidas, son del color de la piel o rosadas blanquecinas. Evolucionan por brotes, cosa que no pasa en la hiperplasia sebácea. Algunas involucionan, no se pueden llegar a ulcerar. La forma solitaria, que es propia de los adultos, que pues no es múltiple, tiende a ser pues de un tamaño más o menos de 5 a 8 milímetros, más o menos, un poquito más grande que en el caso de la hiperplasia sebácea. Ahí tiene un aspecto nodular. En la dermatoscopía se observa un fondo blanco marfil y hay telangiectasias arborizantes. Y también se puede hacer diagnóstico diferencial con los angiofibromas, que pues son más bien frecuentes en la esclerosis tuberosa. Son duras, son solitarias, son del color de la piel, arrojizas, tienden a ser más bien rojizas, y pues ese color no lo tienen las lesiones de la hiperplasia sebácea. Tienen a estar en el dorso de la nariz en forma de alas de mariposa, son múltiples, se dan sobre todo en pacientes jóvenes y pues no se encontraría el patrón dermatoscópico. En el caso del tratamiento tampoco se requiere porque es una neoformación benigna, pero pueden eliminarse también por razones estéticas. Se hacen por métodos muy similares a los que describimos con queratosis sebácea. Se hace por legrado, criocirugía, electrofulguración, también por terapia fotodinámica, el ácido tricloacético también, y aquí sí se ha descrito más los retinoides orales, a dosis que varían desde los 0.2 a los 0.5 miligramos por kilogramo al día, en un tratamiento prolongado igual, generalmente de 3 meses. La remisión es bastante buena y se mantiene. La ventaja es que cuando son múltiples, pues se evita pues el intervencionismo tanto con legrado, por ejemplo, y pues también se dice que es como un tratamiento un poco más prolongado, porque lo que pasa en la hiperplasia sebácea también, y también, perdón, en la queratosis seborreica, es que las lesiones tienden a recurrir, son recurrentes, o sea, no se quitan por completo, pueden volver a aparecer porque pues la prevalencia aumenta con la edad. Y entonces, en el caso de los retiroides orales, como es un tratamiento prolongado, pues protege un poco más de la recurrencia. Sin embargo, pues también se tienen que utilizar más los métodos operacionales. Como resumen, definición, pues son deformaciones benignas causadas por hiperplasia del lóbulo sebáceo. La etiología no se conoce muy bien, pero se le atribuye a la radiación UVA, mutaciones en BRAF y a los andrógenos. Clínicas son pápulas pequeñas, múltiples, que tienden a confluir, son rosadas amarillentas y son asintomáticas. El diagnóstico es clínico y mediante dermatoscopía. El diagnóstico diferencial es con el carcinoma vasocelular principalmente, molusco contagioso, queratoacanthoma, tricoepitelioma, angiofibroma. Tratamiento, métodos ablatípicos, el tópico y el oral. ¿Ok? Y por último, los quistes sebáceos. Se tratan de tumores benignos de evolución
crónica y crecimiento lento, son de consistencia firme y se tratan de quistes formados por retención de apéndices cutáneos. La obstrucción debida a hiperkeratosis es el principal factor etiopatogénico, aunque también se puede dar la implantación de células epidérmicas por trauma. Se le conocen otros nombres como son quistes epiteliales, loadillos, y se dividen en dos, como vamos a ver, es que son los quistes epidérmicos y los quistes tricolémicos, que también se le conocen como los nombres que se ven en la pantalla. Los quistes triquilémicos y los quistes epidérmicos, bueno, se clasifican de esta manera y se diferencian clínicamente, son difíciles de diferenciar, pero etiopatológicamente se diferencian por la zona afectada por la hiperkeratosis. Recordemos que el folículo se divide en tres partes. Tenemos al istmo, que va de la inserción del músculo erector del pelo hasta lo que es la glándula sebácea. Y en el caso de los quistes triquilémicos, pues esta zona sería la que se implantan las células escamosas o donde hay hiperkeratosis. Y en el caso de los quistes epidérmicos, la infectación se da a nivel del infundíbulo, que pues está a partir de lo que es la glándula sebácea hacia la abertura de arriba. Aquí es donde se da la hiperkeratosis y la obstrucción. Los quistes epidérmicos son los que mayormente se encuentran en un 80-90%, a diferencia de los triquilémicos, que son alrededor de 10 a un 20%. En el caso de los quistes epidérmicos afectan de igual manera a hombres y mujeres. En el caso de los triquilémicos, mayormente en mujeres la afección. Suelen estar, suelen aparecer a una mediana edad. Y en el caso de los quistes triquilémicos pueden ser también familiares. Vamos a ver las lesiones para después poder describir de manera más concreta las lesiones. Vamos a ver. Bueno, en el caso de los quistes epidérmicos vemos que es la lesión elemental, pues es un quiste. En número podemos tener que puede ser único o múltiples. Es más raro los casos en donde son múltiples y pues se relacionan a casos familiares. El diámetro va de 1 a 5 centímetros o más grandes. Los bordes también son bien definidos. La forma son elevados, semiesféricos. La superficie es lisa. El color puede ser el color de la piel o rosado blanquecino. La consistencia es renitente, es decir, firme. La localización principalmente en cabeza, cuello y en tórax, y puede observarse característicamente a un poro central, que es donde se ocluye, donde está el tapón, pero a veces no puede estar presente y es el principal signo clínico que podríamos usar para diferenciarlo del quiste triquilémico, que no tiene el poro central. La lesión elemental en este caso también es un quiste, puede ser único o múltiple, que también es más frecuente que sea único, y en el caso que sea múltiple hay una relación familiar, el diámetro es del mismo, el borde también es bien definido, son elevados, semiesféricos, de superficie lisa, color de la piel rosado blanquecino, el pelo porque su principal localización es en la cabeza, específicamente en piel cabelluda en un 90% de los casos. El pelo que los rodea es sano,
no tiene ninguna afección y la consistencia es un poco más firme que en el caso del quiste sebáceo. Las diferencias histopatológicas. En los quistes epidérmicos se ve, y tanto como los triquilémicos, pues se ven que están en la dermis media. Como son quistes, tienen que tener, para cumplir como con la definición de quistes, una pared. Esta pared, en el caso del epidérmico, se parece mucho a la piel normal y pues tiene el estrato granuloso. En el caso de los triquilémicos no hay está el estrato granuloso en su pared. Estos quistes suelen estar rellenos, tampoco hay en los factores etiopatogénicos, se me olvidó mencionar que tampoco participan de hecho las glándulas sebáceas. Puede haber lípidos en el relleno que tiene el quiste, sin embargo, el relleno está principalmente constituido por queratina laminar y queratina, en el caso de los epidérmicos, y queratina compacta. Puede llegar, me faltó mencionar arriba que pues suelen ser asintomáticos, pero pueden inflamarse y ahí pueden ser muy dolorosos y pueden romperse y dejar salir precisamente su contenido, que es un líquido espeso blanquecino de olor fétido. También debido a eso pueden formarse fístulas y los epidérmicos se desplazan sobre los planos profundos. Volviendo a las diferencias histopatológicas, tenemos que la unión en el epidérmico está unido con estructuras foliculares y a la zona epidérmica, y en el caso de los quistes tequilémicos son solitarios, no hay unión epidérmica, no se une por la parte de arriba, por así decirlo. Podemos ahora sí observar las lesiones. Aquí podemos ver que se trata de un quiste epidérmico con su característico poro central, semiesférico, el color de la piel más o menos, consistencia dura. Y podemos ver el triquilémico que no tiene el poro central en su localización más frecuente, que es en la piel cabelluda. Aquí podemos ver el contenido que pueden, que almacenan y que puede también abrirse y puede ser bastante doloroso, puede infectarse y puede aparecer otras complicaciones también. El olor es fétido. Otra característica, es una otra variedad que se trata de los quistes escrotales. Tienen las mismas características, solo que son un poco más pequeños, son blanquecinos, pero en la histopatología son iguales. También están los quistes epidérmicos de Milium. Estos son más pequeños y se trata de una variedad clínica. Son más pequeños, aparecen en lo que son los párpados, las mejillas, en el dorso de la nariz en los niños. Están también acompañados de hiperplasia sebácea y que juntos harían lo que se conoce como la pubertad en miniatura que mencionaba anteriormente. El diagnóstico también es clínico debido a las características de las lesiones. El diagnóstico diferencial se puede hacer con las verrugas las verrugas vulgares, perdón. En el caso de las verrugas vulgares, pues pueden haber en otros lugares, pues por el fenómeno de la autoniculación, puede haber un antecedente de traumatismo en el sitio donde se desarrolló la verruga, puede desaparecer de forma espontánea, es de superficie más anfractuosa. Podemos detectar factores de riesgo para infección por VPH, como por ejemplo la inmunosupresión. No llegan a ser, tienden a ser un poco más pequeños,
de 1 milímetro a 10 y pueden tener el aspecto característico de coliflor. En el caso de los dermatofibromas son lesiones poco elevadas, son pequeñas, color amarillo café o rojizo, que ahí ya estaremos haciendo el diagnóstico diferencial. La superficie es lisa o poco rugosa en realidad, la consistencia también firme o dura. Podemos diferenciarlo por el signo del hoyuelo, que mencioné ya anteriormente, que se trata de comprimir una lesión entre los dos dedos, va a aparecer un surco. No estaría tampoco el poro central, si se trata de un epidermoide, que es el más frecuente. Con el carcinoma vasocelular, pues los bordes son perlados, la evolución pues tiende a cambiar, puede ulcerarse, tiende a cambiar de forma, hay aparición de telangiectasias, no llegan a ser, bueno, sí podrían llegar a ser grandes igual, pero principalmente es en la evolución. Y pues tampoco habría el poro central. En el caso de los nevos, pues hay de varios tipos. Pero bueno, los nevos tienden a ser pigmentados, cosa que en el quiste sebáceo no se da. Los que son elevados pueden iniciar como una mancha superficial, lisa, pueden llegar a ser verrugosos o queratóxicos y pues tienden a ser congénitos. Y pues en el quiste sebáceo aparece pues después. No crecen tanto como lo podría ser un quiste quizás. Algunos pues llegan a tener pelos, cosas que no tienen el quiste sebáceo. En los nevos sebáceos específicamente, pues la característica es que sigue las líneas de Blaschko. Hay alopecia, la superficie es lisa o algo áspera al tacto porque estos nevos sebáceos tienen que ser también en la piel cabelluda y se les puede confundir principalmente con el triquilémico. Pueden desarrollar una segunda etapa en donde la superficie tiende a ser rugosa, vegetante, polilobulada y puede haber hasta comedones o quistes tumorales en los anexos, cosa que no sucede en el quiste sebáceo. El lipoma es su principal diagnóstico diferencial porque, bueno, se parece mucho a la lesión, es bastante frecuente también, predomina en mujeres después de los 40 años y en obesos. Son esféricos, ovoides, están bien circunscritos, también son asintomáticos, son de consistencia firme, pero tienden a ser un poco más suaves que el quiste y son elásticos, son móviles, no están adheridos a planos profundos y pueden ser ligeramente dolorosos. En el hidroadenoma y cilindroma la característica principal es que son de color rojizo, la mayoría, pero bueno. En el hidroadenoma pueden ser redondos o ovales, pueden estar pedunculados con apariencia sésil, no están adheridos a los planos profundos tampoco, son de color rojo, marrón o eritemato violáceo, cosa que no sucede en el quiste sebáceo. La piel que los cubre puede mostrar telangiectasias y habitualmente puede ulcerarse. En ocasiones drenan un líquido seroso o hemático. Algunos pueden ser dolorosos, pero pues la mayoría del tiempo son asintomáticos. También se trata de una neoplasia. Pero pues la característica principal pues es que son de otro color. En el cilindroma igual, son de color rosa a rojo, son lisas, son de consistencia firme, tienen que ser pequeñas, entre 1.2 y 6 centímetros, en promedio tienen que ser de 1.2 centímetros, son de crecimiento lento también, generalmente solitarios, pero pueden ser múltiples. La cilindromatosis familiar o síndrome de Brooks-Kliger se caracteriza por el desarrollo de múltiples tumores anexos, especialmente pues cilindromas, espiroadenomas, secrinos y tricoepiteliomas, es decir, aparecen muchos otros.
cosa que es muy raro en el quiste sebáceo porque es un tumor benigno. El tratamiento es la excisión quirúrgica, en donde debemos asegurarnos que se retire con todo y pared, porque si no se retira con todo y pared y solamente se drena el relleno, por decirlo de alguna manera, pues nuevamente el quiste va a volver a crecer, pero se tiene que retirar también la pared. Esquema de definición: tumores benignos de consistencia firme, crecimiento lento y son crónicos. Se dividen en epidérmicos y triquilémicos por su sitio de afección etiopatogénica. La etiología pues es la obstrucción del folículo por hiperkeratosis. La clínica: se trata de quistes de 1 a 5 centímetros de diámetro más o menos, de consistencia firme, del color de la piel o rosados blanquecinos y son asintomáticos. El diagnóstico es clínico. Lo único que diferencia uno de otro es el poro central. El diagnóstico diferencial se hace con el carcinoma vasocelular, dermatofibroma, carcinoma vasocelular, los nevos, lipomas, hidroadenoma y cilindromas, y entre otros. El tratamiento pues es quirúrgico. Y eso sería todo, compañeros. Espero que les haya servido. Y pues les dejo las diapositivas para que les den uso. Hasta luego.